Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra webinar de la Asociación Colombiana de Neonatología Regional Atlántico. El tema a desarrollar esta noche es transporte neonatal. Para nosotros es de vital importancia este tema porque hemos detectado algunas falencias en el transporte neonatal y que pues repercuten directa o indirectamente en la salud de nuestro recién nacido. Para nosotros es un placer contar con su asistencia. Valoramos el esfuerzo pues, que hacen todos. Pues ya sabemos que es tarde, finalizar una larga jornada de trabajo. Bueno, le damos la cordial bienvenida a la doctora, nuestra conferencista, es la doctora Luz Astrid Celis Castañeda, pediatra neonatóloga, referente de neonatología, Subred Norte del Hospital Simón Bolívar, jefe de neonatología de la Clínica La Polina, coordinadora de posgrado de neonatología, Universidad del Bosque, instructora y coordinadora de Stable de ASPON. Buenas noches, doctora. Hola, Dina, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación a hablar de un tema que me encanta, que me apasiona, que creo que definitivamente cambia el pronóstico de los bebés que tienen que ser trasladados. Muchísimas gracias a la Regional Atlántico, que quiero tanto y tengo tantas personas especiales. Muchísimas gracias a todos por esperar. Gracias a esta virtualidad podemos estar cerca todos y compartir todas estas experiencias y conocimiento. Bueno, entonces vamos a comenzar con este tema. Yo siempre, y digamos lo que hemos aprendido a lo largo de este camino en el transporte neonatal, es que se habla siempre de estabilización primero y transporte después. Entonces, por eso, estabilización y transporte neonatal. No tengo ningún conflicto de intereses en esta presentación. Las imágenes que utilizo son propias, que están autorizadas debidamente por los padres, tomadas de Stable y también de Internet. Quiero hacer primero un pequeño homenaje para las personas que lo conocieron y para las que no, a una persona apasionada por el conocimiento, por estudiar, que le imprimió en vida mucho impulso a todo lo que tenía que ver con la salud de los neonatos. Compañero y amigo Ernesto Rodríguez, quien falleció hace un año víctima de esta terrible pandemia. Entonces, la estabilización y el transporte neonatal, como les mencioné, son una clave para sobrevivir para los recién nacidos. Es este conjunto de acciones que se requieren para trasladar de forma segura a un feto o un recién nacido intra o extrahospitalariamente, porque recordemos que no siempre es el niño que se monta en una ambulancia y se va, sino todos esos movimientos que tenemos que hacer para llevar un bebé de un lado a otro. Recordemos que los niños no nacen dentro de una unidad de recién nacidos. Luego, este conocimiento y esto que vamos a ver aplica para todos los recién nacidos que nacen en cualquier institución, incluso en el traslado desde la sala de reanimación a la unidad de recién nacidos. ¿Cuál es el objetivo de este transporte y de que sea todo un tema en neonatología? Lograr que estos niños que no tienen la suerte de nacer en los lugares adecuados para su tratamiento lleguen en las mejores condiciones, que no comprometan su condición clínica ni empeoren su pronóstico, que ya de por sí es complicado cuando no nacen en un lugar en donde se les pueda administrar en forma adecuada los cuidados que requieren. Básicamente me basé en estos documentos. Ustedes, como lo escucharon, yo soy instructora de Stable, una de las pioneras, con un grupo maravilloso de personas que comenzamos con esta inquietud y que ha ido progresando y creciendo. Esto es lo que tenemos en el país, las guías básicas de atención médica prehospitalaria, para que las revisen todos, porque esto es básicamente la normatividad en el país. Stable, por supuesto, que es un programa maravilloso del cual tomamos muchísimas acciones y conocimientos que son aplicables a nuestro medio, otras que no tanto, las tratamos de dejar por fuera. Este documento, que los invito a que lo revisen también, que se llama Transporte Neonatal en el entorno de los países en desarrollo, es una revisión sistemática de todo lo que hay
en los países en desarrollo en cuanto a transporte neonatal. Es un diagnóstico muy bueno de lo que hay. Y este artículo muy reciente de junio del 2021, que está en los anales de pediatría de la Sociedad Española, que nos actualiza de todo lo que debemos tener en cuenta para el transporte neonatal. ¿Qué tenemos en Colombia? Tenemos dos decretos, un decreto y una resolución, perdón, en el 2005, en el cual se implementó el número único nacional 123 para atención de emergencias y se dictaron las disposiciones para el manejo de las emergencias, la atención de emergencias y desastres a nivel nacional. Y la resolución 1220 del 2010, por la cual se establecieron las condiciones y requisitos para la organización de los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres, el que siempre llamamos CRUD. A nivel regional, ¿qué debe haber? Hay una normatividad regional en la cual todas las regiones deben aterrizar todas estas normas y todas estas indicaciones y deben todas las secretarías de salud ofrecer todo este tipo de transportes, el básico, el medicalizado, el neonatal, el grupo de respuesta rápida, los vehículos o comandos de acciones en salud y los transportes asistenciales básicos de pacientes psiquiátricos. Estuve leyendo un poquito y buscando un poquito lo que hay en la regional Atlántico. Hay resoluciones de la alcaldía, resoluciones de la gobernación en la cual se hace el intento de organizar, no el intento, se organiza el transporte y está, digamos, toda la normatividad escrita, pero pues ya sabemos que no siempre lo que está en el papel se puede extrapolar en forma adecuada y práctica a la práctica clínica diaria. ¿Cuáles son los tipos de transporte? Como les mencioné, no es uno solo, no es solo cuando montamos un recién nacido en una incubadora, en una ambulancia. El transporte intrauterino, que es el más seguro para el recién nacido siempre y cuando no haya contraindicaciones precisas. Bueno, entonces, pero pues eso, que mañana lo entregan a las 7 de la mañana. Creo que hay alguien con el micrófono abierto. Y el transporte postnatal inmediato, el postnatal tardío, que es el niño que llega de urgencias y por alguna razón o no cumple o no tienen capacidad instalada o muchas veces no hay contrato, que estaría incluido en el administrativo. El intrainstitucional, que es cada vez que tenemos que mover un bebé de cualquier área del hospital hacia otra área del hospital, y este incluye la sala de partos hacia la unidad de recién nacidos. El traslado de regreso de pacientes que han sido referidos a unidades de mayor nivel para devolver a los pacientes una vez se ha logrado completar la atención o el retorno a su casa o a su lugar de origen para que sea mucho más fácil para los padres. Y el administrativo, que es el más odioso, el detestable, que digamos que viola todos los principios de la atención médica y la ley estatutaria, que es cuando no tenemos contrato y toca, así tengamos cómo atender a ese recién nacido, hay que moverlo para otro lugar. En cuanto al transporte intrauterino, existen una serie de patologías que son muy claras, en las cuales una gestante, una vez se detecta que tiene un riesgo específico, debe ser movida a un lugar de tercer nivel en donde se le pueda brindar la atención adecuada al recién nacido. Este es un listado grande, podemos tener cada uno de nuestras listas de indicaciones de traslado de acuerdo al área y al lugar en donde estemos trabajando y a los recursos que tengamos. Bueno, perdón, acá me devuelvo. Las contraindicaciones. Cuando no podemos transportar un recién nacido, un feto con su madre, cuando obviamente la placenta está desprendida, cuando hay sangrado abundante vaginal, cuando el parto es inminente, no debemos hacer el traslado. Cuando la madre está inestable o tiene necesidad de cuidado intensivo materno y que se pueda asumir en ese hospital. Cuando hay sospecha de pérdida del bienestar fetal, se tiene que desembarazar en forma inmediata. Y cuando hay procedencia del cordón o las extremidades, ese paciente se debe resolver en el lugar en donde está.
Hay una evidencia muy clara de que la derivación oportuna de las mujeres embarazadas, o sea, el transporte intrauterino, mejoran el desenlace de la mayoría de los procesos patológicos neonatales. El ejemplo de la prematuridad extrema y las malformaciones congénitas. Cuando un prematuro nace extremo, nace en un lugar en donde no se le pueden brindar los cuidados adecuados, definitivamente su pronóstico se compromete. Siempre trasladar a un paciente de riesgo tiene riesgo, pero muchísimo más cuando se trata de prematuros. El transporte neonatal, pues también cada uno en su lugar de trabajo debe tener un listado de cuáles son las patologías y qué le puede ofrecer a los pacientes que nacen en esa institución, identificarlos y una vez se identifique, se debe tener una ruta muy clara para poder trasladar a ese paciente. Entonces, pues va desde la prematurez, y fíjense que la última es ausencia de camas. Si no tenemos camas, ese paciente, así sea el nivel de complejidad que requiere, pues tenemos que hacer el traslado. En cuanto al traslado postnatal, hay un tema y que tiene que ver con todo el tema de humanización y el apoyo a la lactancia, y es que deberíamos procurar trasladar al binomio. O sea, así el bebé ya haya nacido y la mamá esté en ese hospital, lo ideal es no separar al binomio. Lo que deberíamos procurar y enfocar es tratar de trasladarlos a los dos para no solamente para favorecer y por la parte humana de no separar a los niños, sino para favorecer la lactancia materna exclusiva, para procurar el método de madre canguro como un medio seguro para controlar la temperatura durante el transporte en los pacientes que permiten esa posibilidad. Y es importante que empecemos a pensar en esta modalidad porque requiere cambios importantes, no solamente en todo el tema administrativo del sistema de salud, sino en la política de financiamiento y capacidad de las instituciones. No es tan fácil siempre recibir a la madre y al bebé en el hospital que tiene la capacidad en cuidado intensivo. El postnatal tardío, como les mencioné, es ese niño que llega a urgencias y que por cualquier razón o no tenemos la capacidad para atenderlo o hay las razones administrativas. La mayor parte de estos traslados ocurre porque no hay la capacidad instalada en ese lugar o porque el nivel de complejidad supera lo que requiere el recién nacido, supera lo que se tiene en esa institución hospitalaria. El de retorno es cuando ya ha superado la atención de tercer o cuarto nivel y se acerca a un lugar o al lugar de origen, que es el deber ser, cuando ya termina la competencia de el origen del traslado. Cuando es un nivel superior, el paciente debería retornar a su hospital de origen, que no siempre ocurre. Esto hace que se optimicen los costos, que se liberen camas en las instituciones de mayor nivel y ayuda a que, por supuesto, se reagrupe la familia. El traslado interno, que no es menos importante, recordemos que muchas veces se pueden requerir una gran cantidad de personas para mover un recién nacido, se debe garantizar que se traslade en forma segura. Fíjense, este es un traslado en el hospital donde yo estaba, que participaban 4 personas para trasladar a un paciente hacia cirugía. Eso también es un traslado, eso también implica estabilizar al paciente y implica un riesgo para el bebé si no lo hacemos en la forma adecuada. El administrativo, que es horroroso, siempre lo será y es básicamente asociado a las coberturas y los contratos que no deberían impactar a los recién nacidos y que deberíamos en un mundo ideal eliminar este tipo de traslados. Si un niño nace en un nivel de complejidad que requiera y que se le pueda brindar la atención, no debería ser movido de esa institución. Entonces, con toda la problemática que hay en cuanto a transporte y con toda la implicación que tiene, se crearon los sistemas de transporte como parte de esos programas regionales que están destinados a disminuir la morbimortalidad neonatal. Hay unas premisas en neonatología y en el transporte neonatal, y es que todo niño de riesgo tiene que nacer en instituciones que cuenten con la totalidad de la infraestructura, los insumos, los especialistas y los equipos que requieren ese paciente.
Es muy importante entender que de un 30 a un 50% se presentan durante el parto o en el periodo neonatal inmediato, que se necesita disponer de conocimientos y medios para la reanimación. No sobra decir que lo primero es que el lugar en donde nazcan los recién nacidos tenga un equipo competente y actualizado y capacitado para reanimación. Y lo siguiente, porque a veces la reanimación, recuerden que tiene unos pasos iniciales, y lo siguiente es este conocimiento en estabilización del recién nacido antes de su traslado. Entonces hay que tener en cuenta en todas estas instituciones en donde nacen bebés, tener el sistema de transporte especializado, toda la ruta escrita, que todos los actores en la atención de ese recién nacido conozcan cómo es la ruta de ese paciente para que logramos tener un traslado adecuado y que no se vaya a deteriorar la salud del recién nacido por esta razón. ¿Qué elementos tenemos? ¿Con qué elementos contamos para un transporte adecuado? La comunicación, la organización del equipo, el tipo de transporte, los protocolos y el tratamiento especializado. En cuanto a la comunicación, debería ser perfectamente estandarizada con unas rutas definidas, con sistemas de referencia y contrarreferencia. Por ejemplo, en Bogotá hay una red distrital, un sistema de referencia y contrarreferencia, y desafortunadamente no funciona tan bien como quisiéramos, porque muchas veces lo que tenemos que hacer es a través del chat llamar al amigo, llamar hacer como la avanzada del equipo médico para buscar en la cama a los pacientes, porque no siempre estos sistemas de referencia funcionan. A veces recibimos pacientes por presiones políticas o administrativas, hay que recibir este paciente y punto, eso no debería suceder. Y están pues todas las redes privadas que manejan ya la unidad de negocio, que implica la oferta del transporte neonatal, y obviamente ante la insuficiencia de los sistemas distritales y regionales estatales para brindar una atención adecuada. Recordemos que en un equipo de transporte es muy importante pues la ambulancia y todo, pero el personal es el elemento más valioso del sistema. Se tiene que contar con personal capacitado, porque si no contamos con personas que sepan qué hacer, pues al paciente le va a ir muy mal. Está comprobado que la mortalidad aumenta si el paciente está mal transportado, al igual que las secuelas y la morbilidad. ¿Cómo debería estar armado un equipo de transporte? Debería tener un coordinador de transporte, que es el coordinador administrativo, que en general se espera que sea un profesional de la salud y que es el responsable de las actividades diarias de ese equipo de transporte. Se encarga de la programación, de la selección y mantenimiento de los equipos, la recopilación de los datos, la gestión de todo el presupuesto y la formación y cumplimiento del personal que está a cargo de los equipos. Un director médico, que es el responsable de la calidad de la asistencia, tiene que ser clínico y conocer todas las políticas del sistema de transporte y todos los procesos que lo involucran. Tiene la responsabilidad de elegir y capacitar continuamente el equipo que va a transportar a los pacientes, y debe supervisar y revisar todos los casos. Así como en reanimación neonatal, los transportes neonatales deberían revisarse todos. El resto de miembros del equipo, dependiendo obviamente de la complejidad, serán médicos, enfermeros, técnicos, médicos de urgencias o paramédicos, fisioterapeutas, en el caso de que se transporten pacientes ventilados, y los pilotos o conductores, que también tienen que tener una formación específica en transporte neonatal. Dentro de la organización, entonces, también están los actores. El hospital que envía al paciente se llama el centro emisor, que tiene que asumir la responsabilidad porque los médicos que van a transportar a ese paciente sean idóneos, al igual que la capacitación y la competencia de los pacientes que manejan los recién nacidos antes del traslado sea óptima. Entonces, es muy importante, este personal que atiende recién nacidos tiene que tener la capacidad de parar, de hacer una pausa, estabilizar al paciente. El paciente agudamente enfermo, esto aplica para todo el transporte y es más vital aún para los neonatos,
tiene que estar estable. No se puede montar en la ambulancia un paciente que esté extremadamente desaturado, en choque, deshidratado. Se tiene que estabilizar para poder darle vía libre a el transporte. Obviamente tiene que haber un documento estandarizado también con unos datos clínicos precisos, un informe completo de la historia clínica y las copias de documentos de identificación y los seguros que tenga el paciente. Es muy importante porque aunque esto está escrito y es claro, a veces las notas de remisión todos las hemos padecido, no tienen datos insuficientes o cuando nos comentan el paciente resulta que lo que está escrito es otra cosa. Es muy importante que esté estandarizado y que los datos que se solicitan en ese documento sean diligenciados en forma adecuada por el médico que va a transportar o que está remitiendo al paciente. Obviamente el equipo de transporte varía de hospital a hospital. Los miembros del equipo, independientemente de quiénes sean, deben ser expertos y de tener experiencia en trasladar neonatos en forma segura. Eso implica que deben conocer sobre procedimientos, deben saber intubar, medicamentos, deben conocer las diferentes infusiones de los medicamentos y los medicamentos que se requieren en caso de emergencias y tener conocimientos en soporte ventilatorio. Deben tener una certificación de licencia de trabajo al día. El equipo de transporte debe tener licencia y eso está normatizado en el país. Debe tener no solamente reanimación neonatal, porque deben saber reanimar, sino el certificado de entrenamiento de transporte cada 2 años. Y deberían tener una simulación semestral, no solamente de reanimación, sino del transporte en diferentes escenarios de pacientes. La institución que crea servicios de transporte son responsables por los actos u omisiones en el transporte. Muchas veces nos quejamos por la forma como llegó un paciente, porque llegó frío, porque llegó extubado, y todo ese análisis se debe hacer y se debe, digamos, involucrar al equipo que transportó para realizar planes de mejoramiento, identificar qué fue lo que pasó y que no vuelva a pasar en otro transporte. Como les decía, y ya aterrizándolo al transporte neonatal, el equipo de idóneo debería incluir un pediatra neonatólogo, una enfermera especializada en pediatría y un técnico de emergencias, que puede ser el conductor o el piloto si es un transporte aéreo, pero todos deben tener conocimientos en estabilización y transporte neonatal de acuerdo a la competencia. Como mínimo, en una tripulación en transporte neonatal tienen que haber 2 expertos en asistencia clínica neonatal con supervisión y capacitación permanentes. Yo sé que todo el mundo en este momento está diciendo, pero ¿cómo? Si estamos en Colombia, si estamos en provincia. Yo les explico el deber ser. Yo creo que los recién nacidos de este país merecen que todos nosotros procuremos porque todas estas cosas se cumplan. Y si conocemos cuál es el deber ser, seguramente vamos a contribuir a que se hagan las cosas como se deben hacer. ¿Qué debe hacer el equipo de transporte antes de irse? Recordemos, es vital la identificación del recién nacido enfermo, que todos los datos estén escritos y coincidan. La confirmación del estado clínico, no siempre el transporte es oportuno, a veces llegan 2 o 3 horas después, en un paciente crítico 2 o 3 horas después puede implicar muchos cambios y muchas intervenciones y tiene que actualizarse la evolución del paciente. Ese médico coordinador del transporte se debe informar de todas las condiciones de todo lo que sucedió antes de irse de la institución. No se pueden hacer traslados de afán, siempre hay que revisar todo lo que se le hizo al paciente, incluso lo que tiene pendiente también se debe registrar. También ese informe detallado se le debe dar a los padres o los responsables del recién nacido, se les debe explicar claramente cuál es la situación, cuál es la razón por la cual se va a trasladar el recién nacido y no olvidar algo muy importante, que tiene que haber una autorización escrita y firmada por los padres en todo transporte. El hospital que recibe, quien recibió la remisión, y esto es algo que no siempre ocurre, creo que ocurre con muy poca frecuencia, debe informar siempre a los servicios implicados en la recepción del paciente. Si es un paciente quirúrgico,
No solamente tiene que estar informado el cirujano pediatra, el quirófano tiene que estar informado, el equipo de anestesia, todo debe estar listo para que ese paciente que se recibió no tenga nada pendiente cuando llega y que tenga todo el equipo listo para poder atenderlo. El equipo de transporte tiene que entregar un informe completo, una evolución clínica clara de todo lo que sucedió durante el transporte, así haya estado estable el paciente, se debe entregar el récord de signos vitales y todo lo que haya pasado. Los imprevistos, por ejemplo, si se estuvo en el camino, si tuvo alguna dificultad con los medicamentos, si tuvieron que montarle algún medicamento, todo eso tiene que estar perfectamente escrito, no se debe hacer verbalmente, tiene que estar escrito y documentado. El hospital receptor también debe hacer la actualización de la evolución del paciente. Cuando nos llega un paciente, se empieza el tratamiento y resulta que nunca nadie volvió a saber de ese paciente. Es importante que el hospital tenga una vía de comunicación con quien les envió el paciente y notificar si se fue para la casa, si murió, o también devolver el paciente a su lugar de remisión. Si se detectaron algunas dificultades en el manejo o algunas oportunidades de mejora en el manejo del paciente, también el hospital que recibió debe retroalimentar al equipo que envió al paciente. Entonces, todo esto pues implica que el recién nacido que va a ser transportado, debe recibir un tratamiento especializado. Recordemos que son pacientes especiales, desafortunadamente también ocurre en el país que el mismo equipo de transporte que transporta adultos, transporta niños y recién nacidos y muchas veces extrapolan lo que hacen en adultos en los recién nacidos. Desafortunadamente las tripulaciones y el transporte tienen unas características que son complejas, es personal que rota mucho y a veces como que no tienen en cuenta que los recién nacidos son especiales. No son adultos en versión pequeña, no se pueden manejar de la misma manera y esto es algo que yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando lo conocen, pero a veces no nos ocupamos de retroalimentar todas estas cosas con el equipo de transporte. A veces nos limitamos a regañarlos, a decir que llegó espantoso, a quejarnos, pero no hacemos una retroalimentación y todos tenemos la responsabilidad de compartir el conocimiento por el bien de los pacientes. Y para esto, pues uno debe tener como una estandarización y un orden que elija. Yo pues soy instructora de Stable, entonces yo me baso mucho en el orden de Stable, que me parece muy práctico, pero digamos que cada institución puede organizar su forma de transportar los pacientes basada pues en la evidencia y en lo que hay disponible, pero buscar un orden de qué debe hacer, de qué se debe chequear en cada paciente antes de trasladar. Stable, pues esta es por las siglas en inglés. Entonces está primero la S de sugar, que es glucosa y cuidado seguro, la T de temperatura, la A de vía aérea, la B de presión arterial, la L de laboratorio, que también a veces lo olvidamos un poco, y la E, que es muy importante también, apoyo emocional, que también es muy olvidado en todo lo que implica el afán de transportar recién nacidos. Entonces, la S de azúcar también es S de seguridad, que indica que para estabilizar y transportar recién nacidos hay que estandarizar los procesos. Debe haber una guía clara, una lista de chequeo clara para todos los actores en la estabilización del paciente y todos los que intervienen en el transporte. Es esencial trabajar en equipo, como en todo en neonatología, una sola persona no puede hacer todo lo que requiere el bebé y en general si hay una persona sola le va más mal al bebé. Identificar siempre dónde pueden ocurrir los errores médicos y dónde nos podemos equivocar y a lo largo de la presentación vamos a ver algunos de ellos. Hay que reducir o eliminar los eventos adversos que sean prevenibles, se aplica para toda la medicina y obviamente para toda la neonatología y ofrecer guías de atención segura para pacientes vulnerables como son nuestros recién nacidos. Recordemos que los eventos adversos que deben ser prevenidos siempre en toda la práctica médica y más aún en el transporte. A veces excusamos dentro del afán de transportar pacientes que pasaron cosas,
se le salió la vena, se le salió el catéter. Eso no debe pasar y todas las acciones deben ir encaminadas a que al paciente no le pase algo que no le debió pasar. Entonces, en cuanto a la estabilización, recordemos, no me cansaré de repetirlo, el mejor lugar para transportar al paciente es en el útero, si esto es posible, por supuesto, y es seguro tanto para la madre como para el bebé. Transportarlos a un centro de cuidado materno y de recién nacido. Generalmente, la mayor parte de las veces, si se detecta a tiempo el riesgo del paciente, por ejemplo, una malformación congénita, y obviamente esto depende de un buen control prenatal, se debe ir referido y esos padres deben estar orientados hacia dónde se deben dirigir en el caso de que presenten los signos de alarma. Lo primero, como les decía, todo el que transporte recién nacidos debe ser experto en resucitación neonatal. El ABC es absolutamente fundamental antes de transportar un paciente. Y una vez el paciente esté reanimado y listo, pues hay que administrar los cuidados estéticos. Como les decía, glucosa y cuidado seguro, el manejo de azúcar, que a veces nos parece tan sencillo, tan fácil y creemos que todo el mundo lo tiene claro y especialmente quienes trasladan recién nacidos, pero pues claramente no sucede cuando le llega un bebé a la unidad o al hospital que le abrieron el goteo de glucosa y llega con 600 de glucosa. No a todas las tripulaciones, y esto tiene que ver con la cantidad de personas que rotan o que no reciben la capacitación. Entonces, un recorderis, pues la glucosa es fundamental. In útero, la transferencia de glucosa depende 100% de la madre. Los valores de glucosa fetal están entre el 70 y el 80% aproximadamente del valor de la mamá. Y recordemos que el feto almacena la glucosa como glucógeno en el tercer trimestre. Luego, los niños que nacen antes tienen riesgo de tener afectación en la glucosa. ¿Quiénes tienen depósitos de glucógeno disminuidos? Los niños prematuros y los niños que tienen restricción del crecimiento intrauterino. A estos niños hay que tenerles especial cuidado. ¿Qué factores afectan la disponibilidad de glucosa? Ya se los dije, los prematuros, los restringidos y los niños grandes para la edad gestacional. Importantísimo que el equipo de transporte también tenga acceso a los antecedentes maternos, tenga una claridad para que pueda identificar cuáles son los pacientes que pueden tener problemas de glucosa. Y a lo largo de la presentación, como lo dice Stable, en general estos son los niños de mayor riesgo para presentar otras alteraciones durante la estabilización y transporte. Una parte especial para los pretérminos tardíos, que muchas veces los tratamos como si fueran niños grandes y salen muy rápido de las instituciones. Estos niños tenemos que recordar que son prematuros. El prematuro es prematuro así sea grandecito, si nació antes de tiempo. A veces les encanta poner 36 semanas y media. Las semanas son las cumplidas. Si el niño tiene 36 y media, tiene 36 semanas y es un prematuro. Y se expone a todos estos riesgos. Uno, el riesgo de que el equipo médico subestime esos riesgos. Entonces, se pasan con la mamá, se les dan ingresos tardíos, a pesar de que hay una resolución en este país en la cual nos dicen que no debemos dar egresos tempranos. Estos niños egresan tempranamente. Estos niños tienen riesgo de hipoglicemia, tienen frecuentemente alteraciones en la alimentación, no logran controlar adecuadamente su temperatura, pueden tener dificultad respiratoria o presentar apneas en el alojamiento conjunto, son niños que se enfrían fácil, que tienen aumento del riesgo de presentar hiperbilirrubinemia y son niños que muy frecuentemente tienen readmisiones en el hospital cuando no se manejan estos riesgos. Y algo también muy importante, que son niños que tienen 3 veces más riesgo de morirse que los recién nacidos a término. También hay que tener en cuenta para el transporte que la forma más fácil para, digamos, en el niño sano, para preservar los niveles de glucosa es la alimentación, pero en los niños enfermos y que tienen que ser transportados, tienen un riesgo de broncoaspirarse. Adicional, si tiene dificultad respiratoria, si tiene problemas en la succión y en la deglución,
También son niños que pueden tener succión débil y cansancio, tienen riesgo de desarrollar ilio, por lo tanto pueden generar riesgo de broncoaspiración, tienen retardo en el vaciamiento gástrico, tienen alteración del flujo sanguíneo, especialmente los niños prematuros, los restringidos y los niños que han tenido asfixia perinatal y pueden tener riesgo si les damos alimentación, y no olvidar detectar los pacientes con obstrucción intestinal que obviamente no deben recibir vía oral. Entonces, para transportar recién nacidos hay que evitar la alimentación oral o enteral durante el traslado. Es importante tener un acceso intravenoso inmediato, en general el acceso periférico, que es seguro en la mayoría de los pacientes, básicamente para administrar solución glucosada, para garantizar que haya unos niveles de azúcar adecuados y para garantizar una ruta para los medicamentos que pueda requerir el paciente. Es muy importante que el paciente que se traslada tenga un acceso venoso si se necesita con urgencia una intervención y administrar líquidos o medicamentos durante el traslado. No deja de ser riesgoso el acceso periférico, y esto es muy importante porque el equipo de estabilización y el equipo de transporte tienen que estar chequeando en forma permanente el sitio de punción. Son casos que se ven frecuentemente, a veces cuando envían pacientes con infusiones de calcio que generan necrosis. Entonces, siempre el equipo de transporte con un acceso venoso tiene que estar chequeándolo permanentemente. Adicionalmente, chequear la cantidad de líquido que se infunde. Idealmente, ya sabemos, las ambulancias neonatales deben tener bombas de infusión y perfusores para poder garantizar unas infusiones seguras. Signos y síntomas de hipoglicemia, como la de casi todos en neonatos, los hallazgos generales, los signos neurológicos y los cardiorrespiratorios, que fíjense que van desde algo muy leve a cosas severas como la depresión respiratoria, la apnea y la cianosis. Ustedes los conocen mejor que yo, pero es importante identificarlos y siempre tener en cuenta que hay que, después de una reanimación o después de un bebé que tiene problemas para nacer o compromiso de su peso, prematurez o asfixia, hay que buscar que no tenga hipoglicemia. En cuanto a la temperatura, este es uno de mis temas favoritos en el mundo para neonatología porque esto definitivamente impacta. Yo muchas veces, a mí me dicen intensa con el tema de la temperatura, pero los niños, los recién nacidos se mueren de frío, tanto los a término como los pretérmino, especialmente los prematuros extremos. Y a pesar de que todos manejamos esta teoría de la termorregulación, no se cuida tan frecuentemente. Y casi siempre que uno revisa historias clínicas se encuentra que los bebés que son trasladados a la unidad de recién nacidos sufren hipotermia. Cuidar la temperatura de los recién nacidos hace la gran diferencia también. Ya sabemos que es termorregulación, es la capacidad de cada organismo para mantener una adecuada temperatura corporal central en condiciones ambientales normales. Recordemos que el recién nacido no está en condiciones normales. Cuando nace, llega a un ambiente que en general es más frío que el que tenía en el útero. Por eso todos los recién nacidos tienen riesgo de sufrir hipotermia en el momento de nacer. Para recordar los diferentes mecanismos que tienen los adultos que no tienen los recién nacidos, la posibilidad de hacer actividad muscular y metabólica y generar escalofríos. En el embarazo, los mecanismos maternos mantienen la temperatura uterina, aquí se me fue una M uterina, y el recién nacido, por supuesto, no tiene esa posibilidad. Para recordar cómo hace el recién nacido a término, tiene esta grasa especial que se empieza a almacenar en el tercer trimestre, que tiene gran vascularización e inervación y que es muy sensible a la acción de la norepinefrina, se activa con el frío y de aquí el recién nacido a término en general echa mano pues para fabricar energía y almacenar temperatura. Esto también lo sabemos todos, mecanismos de pérdida de calor, todos lo sabemos, todos lo repetimos, en un examen sacamos 5 aclamado porque escribimos que uno no debe tener las manos frías, que no debería haber circulación y corrientes de aire, que deberían estar las cosas precalentadas y desafortunadamente todavía sigue pasando que no están listas las cosas
o que estamos con las manos congeladas del frío y tocamos al bebé. Entonces no sobra recordar y repasar en nuestros lugares de trabajo cuáles son los mecanismos de pérdida de calor. Allá en la costa atlántica, por supuesto, los aires acondicionados en los cuales todo el mundo está cómodo, menos el recién nacido. Hay que tener en cuenta cómo se enfrían los bebés. Un pequeño repasito en el niño a término, que es un poquito diferente el mecanismo en el prematuro. Cuando hay frío, cuando el bebé está sometido a frío, se libera norepinefrina, que actúa directamente sobre el metabolismo de la grasa parda. El frío aumenta la rata metabólica, genera vasoconstricción periférica y todo esto aumenta el consumo de oxígeno. La vasoconstricción periférica también disminuye la liberación de oxígenos a los tejidos y ambos derivan en hipoxia. Adicionalmente, el frío aumenta la utilización de glucosa porque para todos estos mecanismos se necesita el impulso energético de la glucosa, se consumen los depósitos de glucógeno y genera hipoglicemia. Y adicionalmente, toda esta vasoconstricción e hipoxemia, deriva en una vasoconstricción pulmonar que aumenta el shunt de derecha a izquierda y genera mayor hipoxemia con mayor consumo de oxígeno y este círculo vicioso que afecta y compromete tanto al recién nacido. Entonces los niños enfermos, los que son sometidos a hipoxia, se corta la posibilidad de metabolizar la grasa parda. El niño que está hipotónico, por la razón que sea, es incapaz de generar calor con esa flexión y actividad muscular que tiene el recién nacido a término. La vasoconstricción puede alterar la perfusión de oxigenación sanguínea y ese aumento de la superficie corporal en el niño que está flácido hace que los vasos sanguíneos estén más próximos al medio ambiente cuando hay defectos en la piel. En cuanto a la termorregulación, pues el prematuro obviamente tiene una superficie cutánea con un mayor cociente de área de superficie cutánea con respecto a su peso. Recordemos que son cabezones y la exposición de la cabeza es una gran superficie corporal que si no controlamos esa pérdida de calor va a comprometer mucho más al recién nacido. Prematuro. Adicionalmente tiene menos pelo habitualmente, entonces ese es otro factor de conservación del calor. Tienen menor grasa subcutánea con menor capacidad de aislamiento del frío, o sea que el frío les pega directo a los órganos y a los vasos sanguíneos. Y tienen en general un consumo de oxígeno limitado por la patología pulmonar. Además, el recién nacido prematuro, como todos los órganos, tiene una mayor inmadurez para movilizar noradrenalina y ácidos grasos y no tiene capacidad para obtener suficientes calorías para su termogénesis y crecimiento. Entonces, en este bebé, fíjense que el prematuro no tiene grasa parda, tiene menor cantidad de tejido celular subcutáneo y él llega mucho más rápido a todos estos problemas como son la hipoglicemia y la hipoxia por el aumento del consumo de oxígeno y el consumo energético. Entonces, recordemos siempre, no voy a hablar de hipotermia terapéutica para asfixia perinatal porque sé que no hay mucha oferta y no hay, digamos, mucha hipotermia terapéutica. Recordemos que la temperatura después de la reanimación neonatal y durante la estabilización es un indicador de calidad. Yo los invito a todos donde trabajen ustedes, hagan un ejercicio de cuántos recién nacidos se les enfrían. A pesar de que estemos súper conscientes, las salas de parto están reglamentadas con temperaturas adecuadas. En general, la mayoría de los recién nacidos se enfrían. Los invito a que hagan ese ejercicio. Un pequeño repasito. Recordemos que todo este estrés por frío deriva en hipoxia y acidosis. La acidosis, metabolismo anaerobio y un círculo vicioso que afecta al recién nacido. Entonces, así como vamos a ver pues más adelante, esto es un círculo vicioso y en la medida que se afecta una de las partes del stable, de la estabilización, se afecta todo el recién nacido. El bebé que sufre hipotermia y los recién nacidos enfermos
tienen mayor riesgo de hipoglicemia, mayor riesgo de acidosis metabólica y aumento del consumo de oxígeno. Me ha tocado ver muchas veces cómo esas acidosis metabólicas las manejan con bolos de solución salina, porque el niño está acidótico, en niños que no tienen hipovolemia, para manejar algo que produjo el frío. Entonces la invitación es a estar muy cuidadosos, porque el frío produce un daño muy importante y empeora el pronóstico de los bebés, y el frío mata a los recién nacidos. Recordar que las lesiones neonatales por frío se presentan también muy frecuentemente cuando hay partos domiciliarios y cuando hay urgencia. En la urgencia a la gente se le olvida controlar el calor. Entonces, del afán y de la urgencia, entre comillas, no se tiene en cuenta algo tan vital. Todo el mundo sabe intubar, todo el mundo sabe dar compresiones, pero se les olvida ese pequeño detalle de la temperatura. ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce un niño hipotérmico? La piel se ve rojo brillante, aparentemente no pareciera tener problemas, y esto ocurre porque la oxihemoglobina no puede disociarse a temperaturas bajas. Si ustedes recuerdan la curva de disociación de la hemoglobina, este es un factor muy importante. El bebé puede estar pálido o con cianosis central, puede tener edema y escleredema, y recordemos que en niños a términos temperaturas menores de 32 grados pueden significar la muerte. ¿Qué signos clínicos? Estos niños pueden tener bradicardia, pueden tener bradipnea, hacer apneas, disminución de la actividad y reactividad, pues además se compromete la succión y los reflejos, y pueden generar por la vasoconstricción a nivel intestinal, distensión abdominal y vómito. Esto ya les conté, pues el camino final en hipotermias severas es pues hipoglicemia, hiperpotasemia, uremia y oliguria. Los pacientes se choquean y hacen falla renal, hemorragias generalizadas, hacen CID y hemorragia pulmonar, que generalmente termina matando a los recién nacidos. Cuando el bebé se nos enfría, cuando no tenemos cuidado, como todo en neonatología, lo que hay que tratar es riesgoso. Cuando ya el niño se nos enfrió, tenemos que tener mucho cuidado en el calentamiento, debe ser lento, en una incubadora que sea servocontrolada, que idealmente permanezca a 1.5 grados superior a la temperatura abdominal del paciente, para no hacer un recalentamiento tan rápido, y tener en cuenta que cuando el bebé se calienta hace vasodilatación y puede presentar hipotensión, y esa hipotensión sí se debe manejar con cristalóide. Siempre evaluar las otras causas que estén interfiriendo en la temperatura del bebé, como las infecciones, las hemorragias y los traumas. Intentar vigilar muy claramente los recalentamientos rápidos y no usar elementos peligrosos. ¿Cómo podemos prevenirlo? Esto yo sé que todos lo repasamos, lo repetimos, insisto, le hacen a uno el examen y lo saben, pero en el momento de la práctica no sucede. Hay que precalentar todo lo que tenga que ver, lo que tenga contacto con el bebé, incluidas nuestras manos. Por supuesto hay que anticipar, porque nos lavamos las manos con agua fría, en general no hay lugares de agua caliente. Tenemos que lavarnos las manos con anticipación y ponernos los guantes con anticipación, de manera que las manos estén calientes antes de tocar a nuestros bebés. Las cunas térmicas, el secado, las incubadoras servocontroladas, las servocunas. Recuerden que lámparas de calor radiante no se deben usar, hay que usar servocunas con los servos que sirvan, que funcionen y que estén calibrados. Nunca calentar a la fuerza a ningún bebé, no calentar elementos en el microondas, aquí se me fue un aire, y no usar bolsas de líquido caliente, que se supone que esta práctica debía estar abandonada hace mucho tiempo. Sin embargo, este es un caso hace no más de 3 años que sucedió, un traslado muy cerca de Bogotá, con la angustia, un bebé con una restricción, prematuro con una restricción, que no tenía gran cosa, realmente tenía una canulita nasal y nada más, y en el afán de calentarlo y mantenerlo caliente le generaron esta quemadura, que fue muy, muy severa. Afortunadamente nuestros recién nacidos y el equipo de cirugía plástica hizo una labor maravillosa, pero esto sigue pasando y no debe pasar. Tenemos que tener cuidado e insistirle mucho a todo el personal en que esto no se debe hacer. Y el otro extremo, que es la hipertermia, que es el aumento de la temperatura corporal central. Por eso les decía que son tan peligrosas las lámparas de calor radiante. Debemos procurar el ambiente cálido, evitar la hipertermia, porque
Los niños se deshidratan rápidamente cuando están sometidos a hipertermia. Siempre considerar las infecciones, pero recordemos que en la primera semana de vida y especialmente las primeras 72 horas no es tan frecuente que los recién nacidos sépticos hagan fiebre. Siempre considerar disfunción del sistema nervioso central. No siempre la fiebre ocurre por infecciones. Tener en cuenta medicaciones que puedan generar hipertermia y evitar la exposición a la luz solar directa. Esto es una recomendación que tenemos que insistir, porque todavía hay muchos lugares en donde le recomiendan a las mamás poner el bebé al sol. ¿Cómo distinguir una hipertermia ambiental? En general, el bebé está caliente completito, y está vasodilatado, se ve rojo. Y el paciente que tiene una hipertermia por sepsis, en general, luce séptico, el paciente se ve mal, y en general tiene vasoconstricción periférica con las extremidades más frías que el tronco. Eso es importante recordarlo, porque no siempre la hipertermia en el recién nacido es sepsis. El manejo, pues hay que disminuir la temperatura, y los medios físicos, desabrigar, disminuir la temperatura de la incubadora, abanicar el bebé, nunca ponerle hielo o agua fría porque podemos generar efectos deleterios. Esta gráfica la tomé de Stable, es una gráfica que nos muestra exactamente qué ocurre tanto en hipertermia. Fíjense que aquí hay aumento del consumo de oxígeno, disminución del consumo de oxígeno, y esta es la temperatura corporal. Quiero recordarles que para los recién nacidos pretérmino, la temperatura menor de 35 grados ya es hipotermia severa y hay que tener en cuenta esto. Para niños a término, pues ya temperaturas por debajo de 32 grados ya pueden comprometer en forma grave la vida del paciente y generar muerte. El siguiente punto de Stable, que es el de circulación, el de tensión arterial, digamos que incluye el manejo de líquidos y azúcar, porque no hay una cosa no está desligada de la otra. Recordemos que para transporte neonatal lo ideal es dextrosa al 10%, la infusión de 5 miligramos por kilo minuto, a no ser que el paciente haya presentado hipoglicemia. El cálculo de líquidos, que también debe ser estandarizado, y las personas que transporten, tanto quienes estabilicen como transporten, deben tener estandarizado. Recordar los aportes de líquidos importantes en prematuros, 70, 80 a 90 cc por kilo, dependiendo de la condición, la edad gestacional y la patología, y en los atérminos entre 80 y 120 cc por kilo, dependiendo, como les digo, de la patología. Si alguien tiene duda en la parte de estabilización, la ruta, les dije, tiene que estar establecida. Deben tener un hospital de nivel superior con quien puedan consultar cómo administrar los líquidos. Las definiciones de Stable para hipoglicemia es toda glucosa central por debajo de 90 miligramos por decilitro. Recuerden que irse a los extremos siempre es peligroso. Nunca manejar el extremo inferior ni el extremo superior. Para Stable deberíamos manejar una cifra de trabajo para transporte por encima de 50 miligramos por decilitro. Identificar siempre la hipoglicemia, porque si se nos pasa, en general produce daño neurológico irreversible. Esto no me voy a detener, pero digamos que es importante que todos los equipos, tanto de estabilización como de transporte, estén familiarizados con el cálculo de las infusiones de glucosa y las diluciones de glucosa, y por eso se deben hacer siempre talleres prácticos con las personas que ingresan a trabajar. A veces creemos que porque la persona llegó a trabajar a un lugar en donde se ven recién nacidos tiene el conocimiento, y hay que ver las equivocaciones y lo que ocurre muchas veces con la preparación de las infusiones. Prepararlas mal o infundirlas mal, cuando se produce exceso de azúcar, pueden generar coma hiperosmolar, estado hiperosmolar, aumento del consumo de oxígeno, poliuria osmótica, deshidratación, daño cerebral y desequilibrio electrolítico, que es desastroso en un paciente que ya viene enfermo. Entonces hay que tener mucho cuidado y deben contar los equipos de transporte con bombas de infusión y personal entrenado en el cálculo de estas infusiones. Siguiendo con la vía aérea, muy importante, recuerden que para clasificar la dificultad respiratoria de un recién nacido se utiliza la escala de Silberman.
Se debe graficar siempre para determinar la dificultad respiratoria de un paciente, se debe ser muy preciso. Recuerden que el frío puede producir dificultad respiratoria, no siempre la dificultad respiratoria tiene un origen necesariamente pulmonar. Y nunca contemporizar la intubación. Si el paciente tiene dificultad severa, no se traslada sin asegurar la vía aérea con un tubo orotraqueal. Recuerden que los niños con dificultad respiratoria que tienen que ser trasladados pueden evolucionar y entrar en falla respiratoria, entonces hay que identificar todos los signos de cansancio, tener unos gases arteriales o una forma de tomar gases para detectar si el paciente está acidótico, nunca contemporizar la intubación. Y el médico en el traslado, idealmente debería ir un experto en manejo de vía aérea, un terapeuta, un terapeuta respiratorio, pero pues el médico en general, cuando no hay este recurso, el médico tiene que estar vigilando el ventilador permanentemente, el paciente, los monitores, los movimientos torácicos y asegurar que el tubo permanezca en la ubicación que es. En cuanto a la tensión arterial y el manejo, importante, como les dije, no se puede trasladar un paciente choqueado. Hay que identificar, el equipo tiene que tener claridad de cómo es un choque compensado, identificar cuál paciente está compensado, pero recuerden que el choque compensado puede pasar rápidamente a choque descompensado. Entonces, el choque compensado es ese paciente que tiene un compromiso en la perfusión, que todavía mantiene la tensión arterial, pero que tiene toda su batería de estrés funcionando a derivar el flujo sanguíneo a los órganos principales. Si este choque no se reconoce y no se maneja y no se interviene, pues rápidamente pasa a choque descompensado. Muchas veces montan los niños en las ambulancias con choque compensado y en la mitad del camino el paciente se descompensa y requiere intervención. ¿Qué lo puede producir y en quién lo tenemos que sospechar? Pues el paciente que haya sufrido cualquier pérdida sanguínea. Recuerden los tipos de choque: hipovolémico, el choque cardiogénico por falla de la bomba cardíaca y el choque séptico. Tenemos que tener acceso a todos los antecedentes y sospechar en los pacientes el tipo de choque. ¿Qué puede producir hipovolemia? También lo saben mejor que nadie, pero tenemos que hacer la lista de chequeo para descartar todos los posibles causantes de hipovolemia en el paciente, al igual que la hipervolemia. Cuando no llevamos un control de líquidos adecuado, cuando no tenían bomba de infusión y le abrieron el gotero al paciente. Entonces hay que identificar cuál es la causa y tratarla en forma adecuada. Para hipotensión, recuerden que los cristaloides no se usan nada más, la reina, que es la solución salina de 10 a 20 cc por kilo. Siempre en prematuros tenerse la mano para pasarles bolos. Siempre, salvo que haya una evidencia absoluta de una pérdida de volumen. ¿Por qué? Porque los bolos no indicados en recién nacidos prematuros, así estén hipotensos, pueden producir sangrado intracraneano, apertura del ductus y enterocolitis. Siempre evaluar la infusión de inotropía, idealmente para transporte dopamina o dobutamina, y la dosis en general hasta 20 microgramos por kilo. Hay unas reglas para el paso de inotrópicos y en este caso para dopamina. No se debe administrar por acceso arterial, idealmente no por acceso periférico, sino por acceso central. Siempre usar una bomba de infusión y repasar las diluciones, no lavar líneas que contengan dopamina, es peligroso infundir bolos de dopamina, suministrar siempre, como les digo, en líneas venosas centrales, y si no tenemos un acceso central, se puede tener una línea periférica, se debe diluir muy bien la infusión y vigilarla permanentemente porque puede producir daño de los tejidos y necrosis. Siempre cuando tengamos catéteres, verificar que el catéter está bien ubicado, y si tenemos un catéter venoso umbilical, tener en cuenta que se tiene que estar vigilando, que debe estar bien fijo, o si no pueden pasar estas cosas que durante el transporte son desastrosas.
El equipo de transporte y el de estabilización debe tener ayudas, cuando uno estandariza procesos debe tener ayudas, así como en reanimación, pocas cosas que aprenderse, tener estas ayudas visuales para preparar las infusiones que requiera el paciente durante el traslado. En cuanto al laboratorio, casi nunca se toman, digamos, en lugares de primer nivel, pero si se toman es importante verificar qué le tomaron al paciente para no repetir, para no funcionar de más al paciente o para no extraer sangre. Recuerden que entre más pequeñito el bebé más hay que ahorrar sangre. Y siempre enviarle los resultados al hospital receptor. Siempre también el equipo que emite el paciente, que lo refiere, debe actualizar al equipo que recibió el paciente sobre el examen, sobre los exámenes que le hayan tomado. Por último, el apoyo emocional, no menos importante. Recordemos que esto es una situación de emergencia. Nadie se embaraza para tener un niño enfermo y menos que se lo tengan que llevar para otro lado. Entonces, el equipo todo de estabilización y de transporte debe estar preparado para darle ese apoyo emocional a los padres, debe tener la claridad de la patología del paciente y poderle explicar a los padres la condición claramente de su hijo. Siempre referirse al bebé por su nombre. Es importante personalizar a ese bebé. A veces ni siquiera se aprenden el género del bebé y le dicen su niño cuando es una niña. Es importante establecer bien estas cosas que son tan importantes para los padres y que a veces cuando uno le hace una evaluación posterior a un traslado a los padres recuerdan muy traumáticamente la forma como se refirieron al bebé. El niño de la cama tal, el niño de la gastrosquisis, el niño de la asfixia, el niño de... los niños tienen un nombre y en general hacen parte de una familia que está sufriendo las consecuencias de lo que sucedió y el hecho de tener que trasladar a su bebé. Importante también, si la mamá se queda, como en la mayoría de nuestros traslados, algunas ayudas que humanizan esa tensión y esa separación, como tomarle unas huellas, permitir tomarle una foto, obviamente con autorización, o algunos recuerdos que, por ejemplo, si el paciente tuvo una identificación con el nombre en la unidad de recién nacidos, entregárselas a los padres. Una vez en la ambulancia, en el vehículo de transporte, recordar que esta es una extensión de una unidad de cuidado intensivo. No pueden ir a las velocidades, no pueden ser imprudentes, no se pueden atravesar porque pues si esto termina, si el transporte de un recién nacido termina en esto, pues es desastroso y obviamente se puso en riesgo a todo el equipo de transporte. Siempre recordar que esto es una gran cantidad de información. Si uno tiene dudas, siempre encontrar en quién apoyarse, no hacer tonterías porque no me acuerdo cómo es y entonces la hice así, tratar de asegurar todo lo que vamos a hacer con cada paciente. Recordar que el equipo de transporte debe tener todos los equipos y medicamentos necesarios, que deben cumplir unos requisitos. Aquí en este país hay una norma de habilitación para todas las ambulancias neonatales y parece que pues estamos en el país en el cual las normas no se cumplen, pero cada uno de nosotros tiene que hacer cumplir que todas estas normas se cumplan para los equipos de transporte. Entonces, que obviamente que esté limpio. A mí me ha tocado muchas veces para transportes porque la incubadora viene sucia o viene fría. El equipo debe inventariar y reponer todo lo que haya utilizado durante los transportes, debe tener material suficiente y funcional. Yo no sé si les ha pasado, a mí me sigue pasando en Bogotá que el equipo llega sin bombas de infusión y nos toca prestarlas. Eso no debería pasar. Por último, ya casi para terminar y no cansarlos más, recordemos que el transporte es una extensión de la unidad de cuidado intensivo y no debe representar un peligro mayor para los recién nacidos. Se debe evitar la alimentación enteral, enviar con dextrosa al 10, identificar a todos los pacientes de riesgo, identificar y tratar la hipoglicemia, reevaluar siempre después de cualquier intervención que se haga en un paciente que se está estabilizando y considerar la vía central para los pacientes más críticos. Nunca atrasar la intubación, recordar e identificar los pacientes con dificultad respiratoria que están en el límite de moderado a severo que pueden presentar fallas
y siempre verificar que el tubo esté bien ubicado. Valorar que la presión sanguínea tiene muchos números de normalidad, debemos tener todos en cuenta las tablas, y si las recuerdan hay unos rangos muy amplios. Lo más importante es ver cómo está oxigenando el paciente, cómo está perfundiendo, más que el dato numérico de la tensión arterial. En eso es lo que nos tenemos que fijar. Por último, yo sé que muchas de las cosas que les dije en su mente, ustedes debieron decir, no, pero Colombia, esto es utópico, no, pero ¿cómo así que un neonatólogo? Sí, esto es el deber ser, lo que debería pasar para los recién nacidos. Es más costosa una vida perdida, una secuela por algo que se hizo mal que lo que pueda costar un equipo de transporte. Si no contamos con ese recurso, capacitar lo mejor que podamos a nuestros médicos que transportan y al equipo médico y paramédico que transporta recién nacidos. Recordemos que la vida nos da la oportunidad siempre de escribir, corregir y mejorar tu historia todos los días. Hay que ser sabios, escribir una buena historia, la de cada uno, y específicamente como actor en la atención de los recién nacidos. Porque cambiar el mundo, queridos amigos, no es locura ni utopía, es justicia. No encontré el autor, pero no es el Quijote. Todas las cosas que se han logrado en neonatología alguna vez fueron utópicas. Cuando yo comencé no había surfactantes, eso era utópico, no iba a haber, y fíjense todo lo que hemos logrado. Trasladar recién nacidos a unas mega ultra recontra que unidades súper especializadas en ambulancias del siglo pasado no es justo con los recién nacidos. Tenemos que tratar de hacer un equilibrio adecuado para el manejo de nuestros bebés. Y lo más importante, que cada uno en la atención de sus bebés todas las noches se puede ir tranquilo. Y para eso tenemos que salir de la zona de confort, arriesgarnos, proponer, mirar al futuro con esperanza. Les presento mis gatitos. Y les agradezco por su atención. Espero no haberlos cansado tanto. Me tomé un poquito más del tiempo, pero es que empezamos un poquito después. Me excuso porque me apasiona este tema. Sé que se quedaron muchos aspectos por fuera, porque esto es nomás stable, son un mes de estudio y un día entero de práctica. Así que quedo a la orden, a sus órdenes si tienen dudas. Ya sea ahorita o si quieren escribirme, si quieren contactarme, adelante. No, siempre dispuesta a ayudar en lo que pueda. Y espero que les haya quedado la inquietud para formar sus equipos de transporte, para formar sus equipos de estabilización, que el transporte de un recién nacido no implique deshacerse de ese niño rapidito y chao. Muchísimas gracias.